El sol de la tarde se colaba perezosamente por las ventanas polvorientas del ático de los estudios Disney en Burbank, California. María González, una joven pasante de los archivos Disney, se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras movía cajas y objetos olvidados. El aire estaba cargado de partículas de polvo que danzaban en los rayos de luz, creando un ambiente casi mágico en aquel espacio olvidado. María, con sus grandes ojos cafés y su cabello negro recogido en una coleta descuidada, se movía con una mezcla de curiosidad y determinación. Cada objeto que tocaba parecía susurrar secretos de épocas pasadas. Props de películas clásicas, bocetos desechados y memorabilia olvidada llenaban el espacio, creando un laberinto de historia cinematográfica. «Órale, cuántas cosas», murmuró para sí misma, pasando los dedos por un viejo cartel de Blancanieves. El olor a papel viejo y madera envejecida impregnaba el ambiente, transportándola a otra época. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una caja particularmente desgastada, escondida detrás de un montón de utilería. Algo en ella llamó su atención, como si emanara una energía diferente al resto de los objetos. Con cuidado, María se acercó y retiró la caja. Era más pesada de lo que esperaba, y al moverla, escuchó un suave roce en su interior. Intrigada, abrió la tapa. El corazón le dio un vuelco cuando vio su contenido, un diario de cuero gastado, su superficie surcada por las marcas del tiempo. En la tapa, grabadas en oro desgastado, estaban las iniciales WD. «No manches», susurró María, su voz apenas audible en el silencio del ático. Con manos temblorosas, abrió la primera página del diario. La caligrafía, elegante y firme, saltó a la vista inmediatamente. Este es el diario personal de Walter Elias Disney. Lo que encontrarás aquí son secretos que nunca deben ver la luz del día. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que tenía entre sus manos. ¿El diario secreto de Walt Disney? ¿Qué secretos podría contener? ¿Por qué estaba escondido en este ático olvidado? El sonido de pasos acercándose la sacó bruscamente de sus pensamientos. En un acto reflejo, María cerró el diario de golpe y lo metió en su bolso. Su corazón latía con fuerza mientras se ponía de pie, justo cuando la puerta del ático se abría. El señor Rodríguez, su supervisor, un hombre de mediana edad con una mirada perpetuamente seria, entró en la habitación. Sus ojos escudriñaron el espacio antes de posarse en María. «¿Todo bien por aquí, María?», preguntó, su voz teñida de una ligera sospecha. María se esforzó por mantener una expresión neutral, consciente del peso del diario en su bolso. «Sí, señor», respondió, agradeciendo que su voz sonara más calmada de lo que se sentía. Solo estaba terminando de organizar estas cajas. El señor Rodríguez asintió lentamente, sus ojos recorriendo el ático una vez más. «Bien. Ya casi es hora de cerrar. Asegúrate de dejar todo en orden». «Claro que sí, señor». «Ya casi termino», respondió María, forzando una sonrisa. Cuando el señor Rodríguez se retiró, María soltó un suspiro de alivio. Se quedó inmóvil por un momento, escuchando los pasos de su supervisor alejarse. Solo entonces se permitió tocar su bolso, sintiendo el contorno del diario a través de la tela. Mientras terminaba de ordenar el ático, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué debería hacer? ¿Informar de su hallazgo? ¿O guardarlo para sí misma y descubrir los secretos que contenía? El sol se estaba poniendo cuando María finalmente salió de los estudios. Las luces de Los Ángeles comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano que normalmente la maravillaba. Pero esta noche, apenas lo notó. Su mente estaba completamente enfocada en el tesoro que llevaba en su bolso. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, María no podía dejar de pensar en las posibles ramificaciones de su descubrimiento. ¿Qué secretos guardaba Walt Disney? ¿Por qué los había ocultado? Y más importante aún, ¿qué significaría esto para el legado de Disney y para ella misma? El autobús llegó con un chirrido de frenos, sacando a María de sus pensamientos.
Mientras subía, echó un último vistazo a los estudios Disney. Por un momento, le pareció ver una silueta observándola desde una de las ventanas, pero cuando parpadeó, había desaparecido. Sentada en el autobús, con el diario seguro en su regazo, María sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Lo que había comenzado como un día normal de trabajo se había convertido en el inicio de una aventura que prometía desvelar secretos largamente guardados. Mientras el autobús se alejaba de los estudios, llevándola hacia un futuro incierto, María no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué misterios le esperaban en las páginas de aquel diario? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. La noche había caído sobre Los Ángeles, envolviendo la ciudad en un manto de luces parpadeantes y sombras alargadas. María se encontraba en su pequeño apartamento en el barrio de Echo Park, sentada en el borde de su cama, con el diario de Walt Disney sobre su regazo. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara de noche y el resplandor de la ciudad que se colaba por la ventana. El corazón de María latía con fuerza mientras sus dedos acariciaban la gastada cubierta de cuero del diario. El peso de su descubrimiento parecía aplastarla, y una batalla interna se libraba en su mente. Por un lado, su ética profesional le gritaba que debía devolver el diario a los archivos de Disney. Era lo correcto, lo moral. Pero por otro lado, la curiosidad la consumía como un fuego incontrolable. ¿Qué hago?, murmuró para sí misma, levantándose para caminar hacia la ventana. Desde allí, podía ver el panorama de la ciudad, un mar de luces que nunca dormía. Los rascacielos se alzaban en la distancia, sus siluetas recortadas contra el cielo nocturno, como gigantes silenciosos que guardaban los secretos de la ciudad. María apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana, dejando que el contraste de temperaturas la ayudara a aclarar sus pensamientos. El diario parecía llamarla desde la cama, su presencia una tentación constante. Finalmente, cediendo a la curiosidad, María regresó a la cama y tomó el diario. Con manos temblorosas, lo abrió nuevamente, esta vez pasando la primera página para adentrarse en su contenido. 18 de julio, 1940, hoy me reuní con ellos nuevamente. El proyecto avanza según lo planeado. Si tenemos éxito, cambiará el mundo tal como lo conocemos. María frunció el ceño, intrigada y confundida a partes iguales. ¿De qué proyecto hablaba Walt Disney? ¿Quiénes eran ellos? Las preguntas se multiplicaban en su mente, cada respuesta potencial más fascinante y aterradora que la anterior. Continuó leyendo, perdida en las palabras de Walt. Cada página revelaba más misterios, más secretos. Había menciones de reuniones clandestinas, de avances tecnológicos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, y de un proyecto que Walt llamaba simplemente imaginación. Las horas pasaron sin que María lo notara, absorta en la lectura. El sonido repentino de su teléfono la sobresaltó, haciéndola saltar. Era pasada la medianoche, y el número en la pantalla era desconocido. Con el corazón acelerado, María contestó, «¿Hola?» María González, dijo una voz grave al otro lado de la línea. El tono era frío, calculador, enviando escalofríos por la espalda de María. «Sabemos lo que encontraste. Te sugiero que lo devuelvas antes de que sea demasiado tarde». Antes de que María pudiera responder, la llamada se cortó, dejándola en un silencio aterrador. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién había llamado? ¿Cómo sabían de su descubrimiento? ¿La estaban vigilando? El miedo se apoderó de ella, haciendo que su respiración se acelerara. María miró a su alrededor, súbitamente consciente de cada sombra en su apartamento. ¿Había alguien observándola en ese momento? En medio de su pánico, María tomó una decisión. No podía simplemente ignorar lo que había encontrado. El diario contenía secretos demasiado grandes, demasiado importantes como para ser ignorados o entregados sin más. Con una determinación que no sabía que poseía, María comenzó a moverse rápidamente por el apartamento.
Abrió su closet y sacó una pequeña maleta, arrojando dentro algunas prendas de ropa y artículos esenciales. El diario lo guardó cuidadosamente en su bolso, asegurándose de que estuviera bien protegido. Mientras empacaba, su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de elaborar un plan. Necesitaba un lugar seguro donde pudiera estudiar el diario sin ser molestada. Necesitaba recursos para investigar las pistas que Walt había dejado. Y, sobre todo, necesitaba aliados. María se detuvo un momento, mirando alrededor de su pequeño apartamento. Fotos de su familia en México adornaban las paredes, recuerdos de una vida que ahora parecía tan lejana. ¿Cuándo volvería a ver este lugar? ¿Estaba tomando la decisión correcta? El sonido de un coche pasando por la calle la sacó de sus pensamientos. No había tiempo para dudas. Tomó su maleta y su bolso, y con una última mirada a su hogar, salió por la puerta. El pasillo del edificio estaba silencioso, iluminado por la débil luz de las lámparas de emergencia. María bajó las escaleras con cuidado, atenta a cualquier sonido sospechoso. Cuando llegó al vestíbulo, se asomó con cautela antes de salir a la calle. La noche de Los Ángeles la recibió con su característica mezcla de frescura y smog. María miró a ambos lados de la calle, buscando alguna señal de peligro. Al no ver nada sospechoso, comenzó a caminar rápidamente hacia la parada de autobús más cercana. Mientras esperaba el autobús, María no podía dejar de pensar en lo surreal de su situación. Hace apenas unas horas, era una simple pasante en los archivos de Disney. Ahora, se había convertido en la guardiana de un secreto que podría cambiar la historia. El autobús llegó con un chirrido de frenos. María subió, sentándose cerca de la parte trasera, donde podía mantener un ojo en todos los pasajeros. Mientras el vehículo se alejaba de su barrio, María miró por la ventana, viendo cómo su vida normal se desvanecía en la distancia. No sabía a dónde la llevaría esta aventura, pero estaba decidida a descubrir la verdad detrás del diario de Walt Disney. Con cada kilómetro que el autobús recorría, María se alejaba más de su vida anterior y se adentraba en un mundo de misterios y secretos. La noche de Los Ángeles pasaba como un borrón de luces y sombras mientras María se dirigía hacia lo desconocido, el diario de Walt Disney seguro en su bolso, un tesoro que prometía revelar secretos que cambiarían el mundo tal como lo conocía. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire de la cafetería, El Grano Dorado, un pequeño establecimiento en el corazón de Los Ángeles. María había elegido este lugar por su ambiente discreto y su clientela diversa, perfecta para pasar desapercibida mientras planeaba su próximo movimiento. Sentada en una mesa apartada, con una taza de café humeante frente a ella, María observaba nerviosamente a su alrededor. Cada tintineo de tazas, cada conversación en voz baja, cada campanilla de la puerta al abrirse la ponía en alerta. El diario de Walt Disney descansaba seguro en su bolso, pero su peso parecía quemar contra su costado, un recordatorio constante de la magnitud de su descubrimiento y del peligro en el que se encontraba. Mientras revolvía distraídamente su café, los ojos de María se posaron en un hombre sentado en la barra. Algo en él le resultaba familiar. Entrecerró los ojos, tratando de recordar dónde lo había visto antes. De repente, la realización la golpeó, era Carlos Mendoza, el famoso periodista de investigación. María había leído los artículos de Mendoza sobre conspiraciones corporativas y secretos gubernamentales. Su trabajo era conocido por desentrañar algunos de los misterios más oscuros de la sociedad moderna. Si había alguien que podía ayudarla a descifrar los secretos del diario de Walt Disney, era él. Con el corazón latiendo con fuerza, María reunió todo su coraje y se acercó a la barra. Carlos Mendoza estaba absorto en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado mientras fruncía el ceño en concentración. «Disculpe, señor Mendoza», preguntó María, su voz apenas un susurro. Carlos levantó la vista, sus ojos oscuros y penetrantes estudiándola con curiosidad. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte?». María miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse más cerca. «Tengo información sobre Walt Disney. Información que podría cambiar la historia tal como la conocemos».
Los ojos de Carlos se iluminaron con interés. Cerró su laptop y le hizo un gesto a María para que se sentara en el taburete vacío a su lado. «Cuéntame más», dijo, su voz baja y urgente. Durante la siguiente hora, María le relató toda la historia a Carlos. Le habló del diario encontrado en el ático, de las crípticas entradas que había leído, y de la misteriosa llamada telefónica que la había llevado a huir de su apartamento. Carlos escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas en una pequeña libreta. «Esto es grande, María», dijo finalmente Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. «Muy grande. Pero también peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?» María asintió con determinación. «Necesito saber la verdad. No puedo simplemente ignorar lo que he descubierto». Carlos sonrió, una sonrisa que mezclaba admiración y cautela. «Entonces, estamos juntos en esto. Pero necesitaremos ayuda. Tengo algunos contactos que podrían ser útiles, pero tendremos que movernos con cuidado». Justo cuando Carlos estaba a punto de decir algo más, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Dos hombres de traje negro entraron, sus ojos escaneando el lugar con una intensidad que hizo que María se estremeciera. «Vámonos», susurró Carlos, agarrando a María del brazo. Sin perder un segundo, la guió hacia la cocina de la cafetería, ignorando las protestas del personal. «Oigan. No pueden estar aquí», gritó un cocinero, pero Carlos y María ya estaban cruzando la cocina hacia la puerta trasera. Salieron a un callejón maloliente, el contraste entre el aroma a café y el hedor de la basura era abrumador. Pero no había tiempo para detenerse. Carlos tiró de María, guiándola a través de una red de callejones y pasajes estrechos. «¿Quiénes son esos hombres?», jadeó María mientras corrían. «No lo sé con certeza», respondió Carlos, «pero he visto a tipos como esos antes. Suelen trabajar para corporaciones o agencias gubernamentales que quieren mantener sus secretos bien guardados». Doblaron una esquina y se encontraron en una calle concurrida. Carlos hizo señas a un taxi que pasaba, y ambos se subieron apresuradamente. «Al centro, por favor», dijo Carlos al taxista, antes de volverse hacia María. «Escucha, tenemos que ser muy cuidadosos a partir de ahora. Esos hombres no se detendrán hasta encontrar el diario». María asintió, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que estaba sucediendo. «¿Qué hacemos ahora?». Carlos sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. «Tengo una amiga que nos puede ayudar. Es experta en criptografía e historia de Disney. Si hay algo oculto en ese diario, ella podrá descifrarlo». Mientras el taxi se abría paso entre el tráfico de Los Ángeles, María miró por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba en un borrón de colores y movimiento. Su vida había cambiado completamente en menos de 24 horas. De ser una simple pasante, se había convertido en el centro de una conspiración que involucraba a una de las corporaciones más poderosas del mundo. «Carlos», dijo María, su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico, «¿crees que estamos haciendo lo correcto?». El periodista la miró, sus ojos llenos de una determinación feroz. «María, hay verdades que necesitan ser reveladas, sin importar el costo. Lo que has descubierto podría cambiar la forma en que vemos no solo a Disney, sino a toda nuestra cultura. No será fácil, pero es necesario». María asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Mientras el taxi continuaba su camino, ella apretó su bolso contra su pecho, sintiendo el contorno del diario a través de la tela. Fuera lo que fuera que Walt Disney había ocultado, ella estaba decidida a descubrirlo. El sol comenzaba a ponerse sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. María no sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era cierta, su aventura apenas estaba comenzando. El motel, el descanso del viajero, se alzaba en las afueras de Los Ángeles, un edificio destartalado de 2 pisos que había visto mejores días.
El neón parpadeante del letrero proyectaba sombras danzantes sobre el asfalto agrietado del estacionamiento, donde un viejo Chevrolet solitario descansaba bajo la luz mortecina de una farola. En la habitación 23, María y Carlos se inclinaban sobre una mesa desvencijada, el diario de Walt Disney abierto frente a ellos. El ventilador del techo giraba perezosamente, apenas moviendo el aire cargado de la habitación. El papel tapiz amarillento, despegándose en las esquinas, parecía observarlos en silencio, como si las paredes mismas guardaran secretos. «Mira esto», dijo Carlos, señalando una serie de números y letras garabateadas en los márgenes de una página. Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento. «Parece algún tipo de código». María frunció el ceño, estudiando las misteriosas anotaciones. Sus dedos recorrían suavemente el papel envejecido, como si el tacto pudiera revelar los secretos ocultos en la tinta desvanecida. De repente, sus ojos se iluminaron con una chispa de comprensión. «Espera», exclamó, su voz cargada de emoción. «Creo que lo tengo». Es una referencia a las coordenadas de Disneyland. Carlos la miró con asombro. «¿Cómo lo sabes?». María sonrió, un destello de orgullo cruzando su rostro. «Durante mi pasantía, tuve que memorizar los planos originales del parque. Estos números coinciden con el sistema de coordenadas que Walt usaba para planificar las atracciones». Rápidamente, introdujeron las coordenadas en el mapa digital de Carlos. El resultado los dejó boquiabiertos. «No puede ser», murmuró María, su voz apenas un susurro. «Esto apunta a una ubicación subterránea, debajo del castillo de la Bella Durmiente». Carlos asintió, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. Walt Disney escondió algo allí. Algo que no quería que nadie encontrara. El silencio cayó sobre la habitación mientras ambos procesaban la magnitud de su descubrimiento. El zumbido del neón del motel se filtraba a través de las finas cortinas, creando una atmósfera surrealista. «¿Qué crees que sea?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. Carlos se pasó una mano por el cabello, sus ojos fijos en el mapa. «No lo sé, pero debe ser algo grande. Algo que Walt consideraba demasiado importante o peligroso como para dejarlo al descubierto». Mientras discutían sus próximos pasos, un golpe en la puerta los sobresaltó. El sonido retumbó en la pequeña habitación como un disparo, haciendo que ambos se congelaran en su lugar. «Servicio de habitaciones», llamó una voz femenina desde el otro lado. María y Carlos intercambiaron miradas de pánico. No habían pedido servicio de habitaciones, y eran casi las 11 de la noche. Con cautela, Carlos se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Para su sorpresa, vio a una mujer mayor con uniforme de limpieza, su cabello gris recogido en un moño apretado. «Creo que es seguro», susurró a María, aunque la duda se reflejaba en su voz. Lentamente, Carlos abrió la puerta. La mujer entró rápidamente, cerrando la puerta tras ella con un movimiento fluido que parecía demasiado ágil para alguien de su edad aparente. Para asombro de María y Carlos, la mujer se quitó la peluca gris, revelando a una mujer de unos 50 años con cabello castaño y ojos penetrantes que irradiaban inteligencia y determinación. «Mi nombre es Laura Disney», dijo la mujer, su voz firme y decidida. «Soy la nieta de Walt Disney, y he estado buscando ese diario toda mi vida». María y Carlos se quedaron sin palabras, intercambiando miradas de asombro e incredulidad. La aventura acababa de dar un giro inesperado que ninguno de los dos podría haber anticipado. Laura los miró con determinación, sus ojos fijos en el diario sobre la mesa. «Necesito su ayuda para descubrir la verdad sobre mi abuelo. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo?». El silencio llenó la habitación mientras María y Carlos procesaban la propuesta de Laura. El ventilador del techo continuaba su perezoso giro, indiferente al drama que se desarrollaba debajo. María miró a Carlos, buscando en sus ojos alguna señal de qué hacer. Luego, volvió su mirada hacia Laura, estudiando el rostro de la mujer que decía ser la nieta de Walt Disney. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que resonó profundamente en María.
con un suspiro que parecía liberar toda la tensión acumulada en las últimas horas, María asintió. «Estamos dentro». Carlos asintió también, su expresión una mezcla de emoción y cautela. «Pero necesitamos saber más. ¿Qué sabes sobre este diario? ¿Por qué es tan importante?». Laura se sentó en el borde de la cama, sus hombros hundiéndose ligeramente como si el peso de los secretos que cargaba fuera físicamente palpable. «Mi abuelo», comenzó, su voz suave pero clara, no era solo el hombre que el mundo conocía. Tenía una vida secreta, una misión que iba más allá de crear entretenimiento para las masas. María y Carlos escuchaban atentamente, cautivados por cada palabra. «El proyecto del que habla en su diario», continuó Laura, «no es solo un parque temático o una película. Es algo mucho más grande, algo que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos». Mientras los tres comenzaban a planear su incursión en Disneyland, la noche avanzaba. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor plateado que parecía envolver el misterio que estaban a punto de desentrañar. María no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Hace apenas unos días, era una simple pasante en los archivos de Disney. Ahora, estaba en el centro de una conspiración que involucraba a una de las figuras más icónicas de la historia moderna. Mientras Laura les explicaba los detalles de su plan, María sintió una mezcla de miedo y emoción recorrer su cuerpo. El misterio de Walt Disney estaba a punto de revelarse, y ella estaba en el corazón de todo. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El diario de Walt Disney, testigo silencioso de sus planes, descansaba sobre la mesa, sus páginas amarillentas guardando secretos que pronto verían la luz del día. La luna llena se alzaba majestuosa sobre las torres del castillo de la Bella Durmiente, bañando Disneyland en un resplandor etéreo. El parque, normalmente bullicioso y lleno de vida, yacía en un silencio inquietante, roto solo por el suave murmullo de la brisa nocturna y el ocasional chirrido de un grillo. María, Carlos y Laura se deslizaban como sombras por Main Street, USA, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y emoción. El contraste entre la alegría diurna del parque y su atmósfera nocturna era sobrecogedor. Las tiendas cerradas y los carritos de golosinas vacíos proyectaban sombras alargadas, creando un paisaje surreal que parecía sacado de un sueño o una pesadilla. «Por aquí», susurró Laura, guiándolos hacia una puerta de servicio oculta en la base del castillo. Sus movimientos eran seguros, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces en su mente. Con habilidad, Laura insertó una llave antigua en la cerradura. El metal oxidado protestó con un chirrido, pero cedió ante la presión. «Esta llave ha estado en mi familia por generaciones», explicó en voz baja. «Mi abuelo me la dio antes de morir. Dijo que algún día entendería su importancia». La puerta se abrió con un gemido lastimero, revelando un pasadizo oscuro y húmedo que se adentraba en las entrañas del castillo. El aire que escapaba era frío y cargado de un olor a tierra y secretos largamente guardados. «Tengan cuidado», advirtió Carlos mientras encendía su linterna. El haz de luz reveló escaleras de piedra que descendían en espiral hacia la oscuridad. «No sabemos qué podemos encontrar ahí abajo». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada paso que daban los alejaba más del mundo conocido y los adentraba en un misterio que había permanecido oculto durante décadas. Descendieron por las estrechas escaleras, el sonido de sus pasos resonando en las paredes de piedra. El aire se volvía más frío y denso con cada peldaño, como si el propio castillo quisiera disuadirlos de seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara circular. La luz de la linterna de Carlos reveló paredes cubiertas de extraños símbolos y dibujos que mezclaban elementos de los clásicos de Disney con ecuaciones matemáticas y diagramas que parecían sacados de un libro de ciencia ficción. «Increíble», murmuró María, sus ojos recorriendo la habitación con asombro. «Parece una mezcla de tecnología antigua y moderna». En el centro de la cámara había un pedestal, y sobre él, un dispositivo que desafiaba toda descripción.
Parecía una mezcla entre un proyector de cine antiguo y una máquina del tiempo salida de la imaginación de H. G. Wells. Laura se acercó al dispositivo, sus manos temblando ligeramente mientras lo examinaba. Este debe ser el proyecto del que hablaba mi abuelo en su diario, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Justo cuando Laura estaba a punto de tocar el dispositivo, un ruido lo sobresaltó. Pasos se acercaban por el pasadizo. Rápido, escóndanse, susurró Carlos con urgencia, apagando su linterna. Los tres se ocultaron detrás de unas columnas justo cuando dos figuras entraron en la cámara. María tuvo que contener un grito al reconocer a uno de ellos, era el señor Rodríguez, su supervisor en los archivos Disney. El dispositivo sigue aquí, dijo Rodríguez a su acompañante, un hombre de traje que María no reconocía. La voz de Rodríguez, normalmente monótona y aburrida, ahora estaba cargada de una emoción que María nunca había escuchado antes. Pero alguien ha estado husmeando. Tenemos que moverlo antes de que descubran su verdadero propósito. El corazón de María latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. ¿Qué hacía Rodríguez aquí? ¿Qué sabía sobre el dispositivo? Mientras María, Carlos y Laura observaban en silencio, Rodríguez y el hombre de traje comenzaron a manipular el dispositivo. De repente, una luz brillante llenó la cámara, cegándolos momentáneamente. Cuando María pudo ver de nuevo, ahogó un grito de asombro. Ante sus ojos, una imagen tridimensional de Walt Disney apareció en el centro de la habitación. Era tan real, tan vívida, que por un momento María creyó que el legendario creador había vuelto a la vida. El proyecto Imaginación está completo, dijo la imagen de Walt, su voz resonando con una claridad sobrenatural en la cámara subterránea. Con este dispositivo, podemos dar vida a los sueños y cambiar la realidad misma. Pero su poder es demasiado grande. Debe permanecer oculto hasta que la humanidad esté lista. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a todos en la cámara en un silencio atónito. María miró a Carlos y Laura, sus ojos Wahid con asombro y miedo. El misterio de Walt Disney era más grande y más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Tenemos que actuar ahora, susurró Laura, su voz apenas audible. No podemos dejar que se lleven el dispositivo. Carlos asintió, su rostro una máscara de determinación. María, dijo en voz baja, tú conoces a Rodríguez. ¿Crees que podrías distraerlo? María sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Todo dependía de ella ahora. Con un no decidido, salió de su escondite. ¿S.R. Rodríguez? Llamó, su voz temblando ligeramente. Rodríguez se giró bruscamente, su rostro una mezcla de sorpresa y furia. ¿González? ¿Qué demonios haces aquí? Mientras María mantenía la atención de Rodríguez y su compañero, Carlos y Laura se movieron sigilosamente hacia el dispositivo. El destino del proyecto Imaginación, y posiblemente del mundo entero, pendía de un hilo. La noche en Disneyland estaba lejos de terminar, y los secretos que Walt Disney había guardado durante décadas estaban a punto de salir a la luz, para bien o para mal. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados cuando María, Carlos y Laura emergieron del pasadizo secreto, sus mentes aún procesando los eventos extraordinarios que habían presenciado. El parque comenzaba a cobrar vida lentamente, los primeros empleados llegando para preparar otro día mágico en Disneyland. El contraste entre la normalidad de la rutina diaria y el misterio que acababan de descubrir era desconcertante. Tenemos que sacar ese dispositivo de ahí, dijo Laura con urgencia, su voz apenas un susurro. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una mezcla de determinación y miedo. Si cae en las manos equivocadas. No necesitó terminar la frase. Todos entendían las implicaciones de lo que habían descubierto. El proyecto Imaginación no era solo un secreto corporativo, era algo que podía cambiar el mundo tal como lo conocían. Carlos asintió, su mente de periodista ya trabajando en un plan. Pero, ¿cómo? Rodríguez y su cómplice estarán vigilando. Y no sabemos cuántos más están involucrados. María, que había estado en silencio,
procesando todo lo ocurrido, de repente tuvo una idea. Conozco los horarios del personal, dijo, su voz cobrando fuerza. Habrá un cambio de turno en media hora. Ese será nuestro momento. Los tres intercambiaron miradas, un acuerdo tácito pasando entre ellos. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. Esperaron con nerviosismo, ocultándose entre los arbustos cerca del castillo. Cada minuto parecía una eternidad, el peso de su descubrimiento y la magnitud de lo que estaban a punto de hacer pesando sobre ellos como una losa. Finalmente, vieron a Rodríguez y al hombre de traje salir del castillo. Parecían agitados, discutiendo en voz baja mientras se alejaban. Ahora, susurró Carlos. Rápidamente, volvieron a entrar en el pasadizo. La cámara subterránea, que antes les había parecido un lugar de maravillas, ahora tenía un aire siniestro. El dispositivo del proyecto Imaginación descansaba en su pedestal, aparentemente inofensivo, pero cargado de un potencial inimaginable. Laura se dirigió directamente al dispositivo, sus manos moviéndose con precisión sobre los controles. Sus dedos volaban sobre botones y palancas, siguiendo una secuencia que parecía grabada en su memoria. Mi abuelo me enseñó cómo desactivarlo, explicó mientras trabajaba, su voz tensa por la concentración. Pero necesitamos sacarlo de aquí. Es demasiado peligroso dejarlo, incluso desactivado. María y Carlos observaban, asombrados por la destreza de Laura. Años de preparación y secretos familiares convergían en este momento. Justo cuando lograron desconectar el dispositivo, un sonido los alertó. Voces se acercaban por el pasadizo. «Vámonos», susurró Carlos con urgencia, la adrenalina corriendo por sus venas. Cargando el pesado artefacto entre los tres, corrieron hacia la salida. El dispositivo era más grande de lo que parecía, y su peso dificultaba sus movimientos. Emergieron en un Disneyland ahora lleno de visitantes, el contraste entre la magia superficial del parque y el secreto que cargaban era abrumador. Se mezclaron con la multitud, tratando de parecer turistas normales. Pero su alivio duró poco. A lo lejos, vieron a Rodríguez gritando y señalando en su dirección. «Por aquí», gritó María, su conocimiento del parque convirtiéndose en su mayor ventaja. Los guió hacia Adventureland, zigzagueando entre familias sorprendidas y niños emocionados. El dispositivo, oculto bajo una chaqueta, parecía hacerse más pesado con cada paso. Podían escuchar a sus perseguidores acercándose, las voces de alarma mezclándose con el bullicio normal del parque. En un momento de desesperación, María tuvo una idea loca. La Jungle Cruise. Se lanzaron hacia el muelle justo cuando un bote estaba a punto de partir. Con un último esfuerzo, saltaron a bordo, casi perdiendo el equilibrio y cayendo al agua. El capitán del bote, un joven con una sonrisa desconcertada, los miró con sorpresa. Bienvenidos a bordo del Arranca», gritó Laura, su voz cargada de urgencia. Para su suerte, el capitán obedeció, alejándose del muelle justo cuando Rodríguez y sus hombres llegaban, sus gritos de frustración perdiéndose en la distancia. Mientras se deslizaban por el río artificial, rodeados de animales mecánicos y vegetación falsa, María, Carlos y Laura se miraron, jadeando pero aliviados. El contraste entre la aventura peligrosa que estaban viviendo y el escenario alegre y despreocupado de la atracción era surrealista. «¿Y ahora qué?», preguntó Carlos, su voz apenas audible sobre el monólogo pregrabado del capitán sobre los peligros de la jungla. Laura miró el dispositivo oculto entre ellos, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y preocupación. «Ahora, descubrimos qué hacer con el legado de mi abuelo. Este dispositivo es más que una máquina. Es un sueño, una visión de lo que el mundo podría ser». María asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Pero también es peligroso. En las manos equivocadas». «Exacto», dijo Carlos, su instinto periodístico en alerta máxima. «Necesitamos un lugar seguro para estudiarlo, para entender realmente qué es y qué puede hacer». El bote continuó su recorrido, llevándolos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades.
El secreto de Walt Disney estaba en sus manos, y con él, el poder de cambiar el mundo. Mientras pasaban junto a hipopótamos mecánicos y cocodrilos de plástico, los tres sabían que su verdadera aventura apenas comenzaba. La Jungle Cruise, diseñada para ofrecer una aventura segura y controlada, se había convertido en el escenario de una fuga real, un punto de inflexión en una historia que iba mucho más allá de la magia superficial de Disneyland. Mientras el bote se adentraba en la jungla, María, Carlos y Laura se preparaban para sumergirse en las profundidades de un misterio que había permanecido oculto durante décadas, listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara. El sol se ponía sobre los suburbios de Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, cuando María, Carlos y Laura llegaron a una vieja casa victoriana. La estructura, con su pintura desconchada y su jardín descuidado, parecía fuera de lugar entre las modernas residencias que la rodeaban. Era la antigua residencia de Walt Disney, ahora propiedad de Laura. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», dijo Laura mientras los guiaba al interior. Su voz estaba cargada de emoción contenida, como si cada paso dentro de la casa despertara recuerdos dormidos. El interior de la casa era un viaje en el tiempo. Fotografías en sepia, bocetos originales de personajes icónicos y premios cubiertos de polvo adornaban las paredes. Cada rincón respiraba historia, cada objeto parecía contar una parte de la vida del legendario Walt Disney. En el centro de la sala de estar, colocaron con cuidado el misterioso dispositivo del Proyecto Imaginación. A pesar de su apariencia futurista, parecía encajar perfectamente en este santuario del pasado. «Es hora de descubrir la verdad», murmuró Laura, sus manos temblando ligeramente mientras activaba el artefacto. El aire en la habitación pareció cargarse de electricidad, como si la casa misma contuviera la respiración en anticipación. Una luz brillante emanó del dispositivo, llenando la habitación con un resplandor etéreo. Ante ellos, apareció la imagen holográfica de Walt Disney, tan vívida y real que por un momento, los tres olvidaron respirar. «Si están viendo esto», comenzó la imagen de Walt, su voz cálida y familiar, pero cargada de una seriedad inusual, significa que han descubierto el Proyecto Imaginación. Este dispositivo es el resultado de años de investigación y colaboración con mentes brillantes de todo el mundo. Tiene el poder de dar vida a la imaginación, de hacer realidad los sueños más salvajes. María, Carlos y Laura escuchaban con asombro mientras Walt explicaba cómo el dispositivo funcionaba canalizando la energía creativa colectiva de la humanidad. Era una tecnología que iba más allá de todo lo conocido, una fusión de ciencia y magia que desafiaba la comprensión. Pero con gran poder viene gran responsabilidad, continuó Walt, su expresión volviéndose grave. En las manos equivocadas, este dispositivo podría ser usado para manipular la realidad, para controlar mentes. Por eso lo oculté, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para usarlo sabiamente. Laura dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Abuelo», susurró, extendiendo una mano hacia la imagen holográfica. De repente, se escuchó un estruendo. La puerta principal se abrió de golpe, y Rodríguez entró con un grupo de hombres armados. Sus rostros estaban tensos, una mezcla de triunfo y furia. «Ah, la nieta pródiga y sus nuevos amigos», dijo Rodríguez con una sonrisa malévola. «Gracias por llevarnos directamente al tesoro de Walt». Laura se puso de pie, enfrentándose a Rodríguez con una fiereza que sorprendió a María y Carlos. «No entiendes el poder de este dispositivo», dijo, su voz temblando de emoción. «No es un arma, es una herramienta para inspirar y crear». «Oh, entiendo perfectamente su poder», respondió Rodríguez, sus ojos brillando con codicia. «Imagina poder controlar lo que la gente sueña, lo que imagina. Sería el último instrumento de control social». Mientras Rodríguez hablaba, María notó algo extraño. El holograma de Walt parpadeaba, como si estuviera reaccionando a la situación. Era imposible, y sin embargo. En un momento de inspiración, María se acercó al dispositivo. «Walt», susurró, esperando contra toda lógica que pudiera oírla, «si puedes oírnos, necesitamos tu ayuda». Para asombro de todos, el holograma de Walt sonrió y asintió.
De repente, la habitación se llenó de imágenes brillantes, Mickey Mouse cobrando vida, escenas de Blancanieves y Pinocho desplegándose a su alrededor, el castillo de Disneyland elevándose majestuosamente desde el suelo. Rodríguez y sus hombres retrocedieron, abrumados por el espectáculo. Las imágenes no eran simples proyecciones, tenían sustancia, como si los sueños mismos hubieran cobrado forma física. El verdadero poder de la imaginación, dijo el holograma de Walt, su voz resonando con una autoridad que trascendía el tiempo, no está en el control, sino en la inspiración. En unir a las personas a través de historias y sueños compartidos. Mientras las imágenes danzaban a su alrededor, María, Carlos y Laura se tomaron de las manos, sintiendo el poder de la creatividad fluyendo a través de ellos. Era como si, por un momento, fueran uno con la visión de Walt Disney, capaces de ver el mundo no como era, sino como podría ser. Rodríguez, viendo su plan desmoronarse, gritó de frustración y trató de agarrar el dispositivo. Pero al tocarlo, una descarga de energía lo lanzó hacia atrás, dejándolo aturdido en el suelo. En ese momento, sirenas se escucharon a lo lejos. Alguien había llamado a la policía, quizás alertados por el espectáculo de luz que emanaba de la casa. El holograma de Walt miró a Laura, María y Carlos, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. El futuro del proyecto Imaginación está en sus manos ahora. Úsenlo sabiamente. Recuerden, todo comenzó con un sueño y un ratón. Con estas palabras, el holograma desapareció, dejando la habitación en un silencio cargado de posibilidades. Las imágenes mágicas se desvanecieron lentamente, pero su impacto permaneció, como el recuerdo de un sueño vivido. María, Carlos y Laura se miraron, abrumados por la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. El legado de Walt Disney, mucho más grande y poderoso de lo que jamás habían imaginado, estaba ahora en sus manos. Mientras las sirenas se acercaban, sabían que enfrentarían muchos desafíos por delante. Pero también sabían que, con el poder de la imaginación de su lado, cualquier cosa era posible. El proyecto Imaginación había sido revelado, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. El amanecer pintaba el cielo de Los Ángeles con tonos pastel cuando María, Carlos y Laura se sentaron en el porche de la vieja casa victoriana. La noche anterior parecía un sueño lejano, pero el proyecto Imaginación, ahora seguro en el sótano, era un recordatorio tangible de su extraordinaria aventura. Rodríguez y sus cómplices habían sido arrestados, enfrentando cargos por intento de robo y conspiración. El mundo exterior seguía girando, ajeno al increíble secreto que se había revelado en las últimas 24 horas. María observaba la ciudad despertando, el tráfico comenzando a fluir y las luces de los edificios apagándose una a una. Era difícil creer que hace apenas unos días, ella era una simple pasante en los archivos de Disney, y ahora estaba en el centro de uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, rompiendo el silencio contemplativo que los envolvía. Su voz estaba cargada de una mezcla de emoción y aprensión. Laura sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y esperanza. El parecido con su abuelo, que María había notado vagamente antes, ahora era innegable. Cumplimos el deseo de mi abuelo, respondió. Usamos el proyecto Imaginación para inspirar, no para controlar. Carlos asintió, pensativo. El periodista en él ya estaba considerando las implicaciones. Pero, ¿cómo? Es un poder enorme. La responsabilidad es abrumadora. Creo que ya lo estamos haciendo, respondió María, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de su visión. Miren a nuestro alrededor. Disney ha estado inspirando a generaciones con historias y sueños. El proyecto Imaginación no es solo ese dispositivo, es cada película, cada parque temático, cada historia que toca el corazón de las personas. Laura tomó la mano de María, sus ojos brillando con emoción contenida. Tienes razón, dijo. Mi abuelo no creó el proyecto Imaginación para cambiar el mundo de la noche a la mañana. Lo creó para recordarnos el poder de nuestros propios sueños, para mostrarnos que la magia está en todas partes si sabemos dónde mirar.
Entonces, ¿qué sugieren?, preguntó Carlos, su mente periodística ya trabajando en las posibilidades. Creamos una fundación, propuso Laura, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Una que use el espíritu del proyecto Imaginación para fomentar la creatividad y la innovación en todo el mundo. Becas para artistas jóvenes, fondos para proyectos innovadores, programas educativos que enseñen el poder de la imaginación. María sonrió, sintiendo que algo encajaba en su lugar. Me gusta. Podríamos llamarla Fundación Imaginación Sin Límites, punto. Y mantener el dispositivo seguro, añadió Carlos, su instinto protector en alerta. Usándolo de vez en cuando para inspirar y maravillar, pero nunca para controlar. Podríamos crear exhibiciones especiales, experiencias inmersivas que muestren el poder de la imaginación sin revelar la fuente. Mientras discutían sus planes, el sol se elevaba sobre Los Ángeles, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. En la distancia, podían ver la silueta de Disneyland, sus torres y atracciones, un recordatorio constante del poder de los sueños. «Saben», dijo María, mirando hacia el horizonte, «cuando encontré ese diario, nunca imaginé que me llevaría a esto. A descubrir un secreto tan grande, a conocerlos a ustedes, a ser parte de algo tan importante». Laura sonrió, una sonrisa que era pura Walt Disney. «Esa es la magia de la imaginación, María. Nos lleva a lugares que nunca esperamos, nos hace crecer de maneras que nunca anticipamos. Mi abuelo solía decir que si puedes soñarlo, puedes hacerlo». Carlos levantó una taza de café en un brindis improvisado. «Por Walt Disney», dijo, «por el poder de los sueños, y por el futuro que vamos a construir juntos». María y Laura se unieron al brindis, sus tazas tintineando suavemente en el aire fresco de la mañana. El sonido pareció resonar con promesas de aventuras por venir, de sueños por cumplir. Mientras el mundo despertaba a su alrededor, los tres amigos se sentaron en silencio, contemplando el futuro. El diario secreto de Walt Disney había sido solo el comienzo. Ahora, tenían la oportunidad de continuar su legado, de usar el poder de la imaginación para hacer del mundo un lugar mejor, un sueño a la vez. María pensó en su viaje, desde el polvoriento ático donde todo comenzó hasta este momento. Había descubierto un secreto, sí, pero también había descubierto algo sobre sí misma. Había encontrado coraje que no sabía que poseía, creatividad que no sabía que existía dentro de ella. Laura miró la casa a sus espaldas, la casa donde su abuelo había soñado y creado. Ahora era su turno de llevar esos sueños al futuro, de asegurarse de que el legado de Walt Disney siguiera inspirando a generaciones venideras. Carlos, el escéptico periodista, se encontró creyendo en la magia de una manera que nunca antes había experimentado. Había perseguido la verdad toda su vida, y ahora se daba cuenta de que la verdad más grande de todas estaba en el poder de la imaginación para cambiar el mundo. Y así, con el sol naciente como testigo, María, Carlos y Laura se embarcaron en su nueva aventura. El proyecto Imaginación ya no era un secreto para ser guardado, sino un regalo para ser compartido. Un regalo que tenía el poder de recordarle al mundo que los sueños son la semilla de la realidad, que la imaginación es la fuerza más poderosa que existe. El misterio se había resuelto, pero la magia apenas comenzaba. Y en algún lugar, tal vez en esa dimensión donde los sueños se hacen realidad, Walt Disney sonreía, sabiendo que su visión continuaría viviendo, inspirando y creando magia por muchos años más. Fin.